Eskerrik asko zuei, Juan Mari Iraolair eta Zarautz honi gonbidatzea hemen egoteko. Muchas gracias por la invitación para pasar este rato aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Igual si nos tratamos de tú más fácil, ¿verdad? Mejor. Bien. He visto que sois un grupo con muchas inquietudes, desde luego con una programación de actividades bastante impresionante, y un poco de miedo ya me ha dado porque el listón lo he visto muy alto. Pero bueno, quiero aclarar de entrada que no es mi intención convencer a nadie de lo que considere que no se debe convencer. Absolutamente para nada. Yo me voy a limitar a exponer una serie de cosas, otras se me quedan en el ordenador porque en una hora no me va a dar tiempo a discutir un montón de datos, pero hablamos de lo que queráis cuando queráis. Si hay algo que no se entiende según voy hablando, por favor, levantar la mano y lo explicamos. Es más fácil explicarlo sobre la marcha que no luego quedarse uno con una idea que no ha entendido y se pierden otra serie de cosas. Bien, pues vamos a hablar, como ya hemos dicho, vamos a hablar de biotecnología, agricultura y sostenibilidad. La palabra sostenibilidad se utiliza en un montón de ocasiones para un montón de aspectos diferentes y hay muchas definiciones diferentes. Entonces, he cogido la definición de la FAO sobre sostenibilidad porque me parece que de entre todas las que hay, por lo menos la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pues me parecía que tenía suficiente autoridad como para definir la sostenibilidad. Y la FAO dice que la agricultura sostenible mejora la eficacia en el uso de los recursos agrícolas. Tiene actividades directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Debe, además, proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social. Debe reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas, y todo ello con unos mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. Estos 5 aspectos yo los he dividido en por lo menos 2. Los 2 primeros referidos al medio ambiente y los 2 referidos a la dimensión humana de la sostenibilidad y, obviamente, luego vienen aquí los aspectos políticos. Vamos a ir viendo cómo la agricultura y la biotecnología pueden tener un papel importante en estos principios de la agricultura sostenible. Pero antes de empezar a hablar de los cultivos transgénicos, vamos a ver someramente cómo hemos mejorado los cultivos que hoy día comemos y los que nos sirven de alimento, para ponerlo en una perspectiva amplia y para que podamos luego evaluar cada persona por sí misma, pueda hacerse una idea de qué es lo que es el transgénico en comparación con el resto de las tecnologías que utilizamos. Entonces, la mejora genética consiste en introducir en una planta comercial, la que nos interese, una característica que nos interese, que puede ser agronómica o nutricional. Esa es la idea de la mejora genética. Y la técnica básica son los cruzamientos. O sea, si tenemos aquí nuestra planta B, que es la que tiene esa característica que nos interesa, la planta A es la que queremos mejorar, pues pasamos el polen
de la planta B a la planta A, desarrollamos las semillas, etc. Esto lo hacemos varias generaciones y tenemos al final nuestra planta comercial mejorada. Bien, desde un punto de vista genético, ¿qué está pasando ahí? Aquí tenemos dos variedades de tomates y todas estas hojas representan los genes que puede tener esta variedad y la otra. Cada uno representa un gen. Entonces, pues bueno, aquí hemos puesto 30.000, se supone 30.000 genes, una variedad, otros 30.000 la otra, y los cruzamos. ¿Qué es lo que sucede? En cada semilla que se nos forme al cruzar estas dos plantas, vamos a tener una combinación de genes diferente. De manera que cada semilla tiene unas características distintas. Esto nos pasa también a los humanos. Nosotros somos 11 hermanos, de los mismo padre, la misma madre, los 11 somos diferentes. El cuchu de familia lo llevamos todos, pero cada uno somos distintos. ¿Por qué? Porque esta combinación de genes, en cada caso, es diferente. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. Bien, ¿cómo conseguimos la característica esa que nos interesa en la planta B que teníamos en la diapositiva anterior? Pues hay muchas técnicas diferentes. Una, por supuesto, son los cambios espontáneos que ocurren en la naturaleza a lo largo del tiempo, pues desde tiempo inmemorial. Y en el siglo pasado ya hemos aprendido a hacer estos cambios en el laboratorio por una serie de técnicas diferentes. Por ejemplo, tratamiento con productos químicos mutagénicos. En la semilla le introducimos una serie de cambios. Por irradiación, con compuestos radioactivos, como a quien le dan una dosis de radioterapia, igual. En algunas veces lo ponen en cohetes espaciales y, sometidas las semillas a la microgravedad del espacio y a las radiaciones gamma del Sol, pues también se introducen una serie de mutaciones. Cultivando en el laboratorio, en las distintas técnicas, podemos cambiar el número de cromosomas de la planta, o sea, no ya una modificación en un gen, duplicar el número de genes de una planta, por ejemplo, forzar la hibridación entre dos especies que no se cruzan en la naturaleza, la podemos forzar y rescatamos el embrión y luego lo cultivamos en el laboratorio para desarrollar la planta. Los injertos, por ejemplo, de dos especies diferentes o de dos variedades diferentes, lo mismo. Últimamente tenemos la ingeniería genética, que será de lo que vamos a hablar hoy, que la ingeniería genética nos permite sacar un gen de un organismo y metérselo en otro organismo, el que nos interese. Y de esta es de la que vamos a hablar hoy, de las plantas transgénicas. Pero no es la última, porque en los últimos 4 o 5 años la edición de genomas nos está dando unas perspectivas que la ingeniería genética no nos da. Esta es la última tecnología que ya está en marcha en muchos aspectos, pero de esta no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los transgénicos. En muchas de estas tecnologías necesitamos más de 10.000 plantas o semillas para conseguir una que tenga la característica que nos interesa de forma útil. O sea que no es fácil, ¿eh? Quiero decir 2 palabras. He visto que cuando he mencionado la irradiación con compuestos radioactivos, pues algunas personas han mostrado su sorpresa. Y no me extraña, porque es una técnica que casi no se conoce. Y quiero decir 2 palabras sobre ella. A mediados del siglo XX, la FAO y la Sociedad Internacional
de Energía Atómica, junto con la FAO, echaron a andar el programa Técnicas Nucleares para la Alimentación y la Agricultura, con idea de mejorar las semillas que nos sirven de alimento. Tienen una base de datos en la que la semana pasada, cuando preparé esta diapositiva, había más de 3.246 variedades diferentes de, aquí tenemos, arroz, centeno, trigo de panificación, maíz, otros cereales, legumbres, cultivos industriales, hortalizas, verduras, de aceite, otra serie de ellas y plantas ornamentales. De todas estas hemos mejorado las semillas utilizando las técnicas de irradiación. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, los injertos, ya me iba yo adelantando. Ya sabemos lo que son los injertos. En un injerto se conocen desde hace más de 3.000 años. Ya 1.000 años antes de Cristo, nuestros muy antepasados ya sabían cómo hacer injertos. Y como sabemos, se trata de poner un esqueje de una variedad o de una especie en el pie que viene de otra. O sea, estamos mezclando dos organismos completamente diferentes. Y aquí hay un intercambio de genes entre las dos especies a todos los niveles. Aquí tenemos la familia de la col. El cale, que es muy parecido a la col rizada, las coles de Bruselas, el brócoli, el colirrábano, que aquí no se ve mucho, las berzas, las coles normales, y las coliflores, y faltan las lombardas, en fin. Todas estas, y todas las que faltan, provienen de una única planta, que a lo largo de los siglos, pues los agricultores han ido seleccionando plantas que tenían capullos laterales. Y entonces cogen esa semilla y esa es la que plantan. Y al cabo de muchas generaciones, pues tenemos las coles de Bruselas. Y lo mismo con la coliflor, con la col, el brócoli, etc. Aquí tenemos una coliflor de color naranja. Esta es una mutación espontánea que apareció en un campo de coliflores. Una coliflor naranja. Y hay coliflores de color verde claro, de color morado, de color magenta, que hacen las delicias de todos estos chefs super guays y te presentan unos platos como si fueran pinturas de Miró, más o menos. Zanahorias. Todas las zanahorias que estamos acostumbrados son de color más o menos naranja, pero las hay moradas, de color blancucho, de un rojizo más o menos amarillas, moradas más intensas. Todos estos son mutaciones espontáneas. Esta es un pomelo rosa, de esos que tenemos en el supermercado, y esta está hecha por irradiación gamma, cogiendo las semillas, irradiándolas, claro, como he dicho antes, por lo menos 10.000 o unas cuantas más, y salieron unos pomelos de color rosa, rojo más o menos intenso. Y estos son los pomelos rosas que tenemos en el supermercado. Este es el triticale, en el que tenemos aquí una hibridación interespecífica entre el trigo, triticum, y el centeno, secale. Esta es una hibridación que no ocurre muy a menudo y se puede rescatar el embrión y desarrollar la planta final. Este es el maíz. Y este que tenemos aquí es el antepasado del maíz, el teosinte. No se le parece en nada. La espiga del teosinte me cabe en esta mano. Y es una espiga flexible, de manera que cuando las semillas están ya maduras, porque lo que nos comemos son las semillas, la planta las tira a distinta distancia, pues para reproducirse, porque las semillas es para eso, para lo que sirven.
nuestros antepasados, poco a poco, fueron seleccionando aquellas plantas que tenían las semillas pegadas, porque era mucho más fácil recogerlas de la espiga que no ir por todo el campo recogiendo las semillas del suelo. Y poco a poco, a lo largo de los años, hemos pasado de esta espiga del teosinte a esta espiga de un maíz moderno como los que tenemos aquí. Y todavía hace 2 días, que no lo he metido aquí, las plantas de maíz hoy día tienen más o menos 2 metros de altura, entre 1,70 y 2 metros de altura. El otro día leí un artículo que habían conseguido plantas de maíz de 13 metros de altura. Y no por técnicas transgénicas, por técnicas de selección de determinados caracteres. Los plátanos que comemos son clónicos, todos ellos, hechos en el laboratorio, vaya, por técnicas de cultivo in vitro. Aquí tenéis cómo serían, esto es una sandía, si no la hubiéramos modificado nosotros, mejorándola. Este es el teosinte, el antepasado del maíz, que ya hemos dicho. Este es un plátano silvestre. Esta es una zanahoria silvestre, obviamente sin mejorar para nada. Y esta es la planta que ha dado origen a todas las plantas de la familia de la col, desde la col rizada hasta la coliflor. Esta es la planta original. O sea que, como veis, si no hubiéramos modificado genéticamente las plantas a lo largo de tantísimos siglos, pues este es el aspecto que tendrían. Mirar en este cuadro del siglo XVII, las sandías, como os he enseñado antes, y fijaros que no son muy grandes, Aquí están las peras y, bueno, pues un poco más grandes, pero no mucho más, y tienen un montón de pepitas, las sandías. Bien. ¿Cómo se hace una planta transgénica? Conceptualmente es muy fácil. Aquí tenemos, esto representa una bacteria, puede ser cualquier tipo de organismo que tiene un gen que nos interesa, este rojo de aquí. En el laboratorio podemos extraer ese gen de la bacteria, prepararlo para meterlo en células de una planta, de la planta que nos interese. Hay 2 procedimientos para meter un gen que hemos preparado en el laboratorio para meterlo en las células de la planta. Tenemos 2 procedimientos. La pistola de genes, que es fuerza bruta, y es como aquellas pistolas de aire comprimido que solíamos jugar cuando éramos pequeños. Pues exactamente, en vez del corcho, dispara un proyectil recubierto de genes y ya está. Y entra aquí, en las células. Y la otra es utilizar un microorganismo que es experto en meter genes en plantas. Os habréis fijado en muchos árboles cómo tienen como si fuera un tumor grande igual junto al suelo. Pues hay un microorganismo que vive en el suelo que aprovecha las células de la planta para crecer. Y entonces ese organismo le mete a las células del árbol sus propios genes para que las células del árbol preparen los alimentos que el microorganismo quiere. Y a continuación el microorganismo crece un montón y forma un tumor. Entonces, el procedimiento, digamos, biotecnológico consiste en coger ese microorganismo, meterle los genes que nosotros queremos, estos que hemos preparado, y dejarle al microorganismo que haga su trabajo. Y ya está. Y una vez de que ya los hemos metido, pues a continuación en el laboratorio desarrollamos las plantas y tenemos un montón de plantas que luego tendremos que poner en el invernadero y seleccionar las que tengan las características que nos interesan.
¿Qué pasa a nivel genético? Volvemos a nuestro esquema de antes. Aquí tenemos ahora un arroz con sus genes, lo mismo que antes. Y le queremos meter 1, 2, 3, 4, unos pocos genes. En cada célula, en cada semilla que se nos forme, los genes que le hemos metido entrarán en sitios diferentes. Por eso luego tenemos que poner todas las semillas en el invernadero y ver a ver cuáles tienen las características que nosotros queremos que tenga la planta final. Pero la planta final solamente tendrá 1, 2, 3 o 4 genes más de los que tenía antes y seguirá teniendo todos los genes de la planta original. Es distinto, como veis, de lo que hemos hecho antes. Bien, aquí tenemos un cultivo transgénico hecho por la naturaleza hace 8.000 años. Precisamente el microorganismo este que hace las agallas coronarias de los árboles, pues hace 8.000 años infectó, estos son los boniatos, la raíz del boniato silvestre es delgadita y era lo que comían los indios del Perú de aquella época. Entonces, este microorganismo infecta las raíces y hace lo mismo que con los árboles. Entonces, la raíz se hace más ancha, más gordita, y inmediatamente esa es los boniatos que seleccionan los indios de aquella zona del Perú. De manera que ahora todos los boniatos, todos los que tenéis en cualquier tienda, todos son herederos de estos. Todos son transgénicos naturales de hace unos 8.000 años. Todas estas técnicas, todas, absolutamente todas, implican cambios en el genoma de la planta. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Son cambios hereditarios y salvo algunas mutaciones que ocurren espontáneamente en la naturaleza, todos ellos los hacemos en el laboratorio de una manera no natural. Copiamos procesos de la naturaleza y los hacemos más deprisa. Aceleramos esos procesos. Todas estas técnicas nos permiten añadir características beneficiosas y eliminar características negativas de cualquiera de ellas. Y esto os dejo para que penséis, ¿son naturales las plantas que comemos? Yo no voy a contestar todas las preguntas, algo tendréis que, en fin, algún esfuercillo habrá que hacer, ¿eh? Así que eso lo dejo ahí para que veáis. Bueno, como estos son plantas que se comen, lo primero que tenemos que aclarar es si nos van a hacer daño o no cuando las comamos. Bien, un pequeño inciso. Fijaros que desde el punto de vista legal, en la Unión Europea tenemos 4 tipos de alimentos diferentes, desde un punto de vista legal. Los ecológicos, que están regulados por estos reglamentos y solamente se refieren a la producción y al etiquetado, a nada más. Los genéticamente modificados, o sea, los transgénicos, que están regulados por estas 2 directivas y exigen autorización para poderlos comercializar. Tienen que hacer pruebas de inocuidad y de medio ambiente, como veremos enseguida. Luego tenemos los alimentos con denominación de origen, que cada uno tiene su reglamento, y luego están todos los demás, para los que no hay absolutamente ningún tipo de normativa de nada. Esos 4. Vamos a hablar de los genéticamente modificados. Bien, seguimos con la pregunta si nos pueden hacer daño. La Unión Europea y todos los países en los que se comercializan los cultivos transgénicos exigen una evaluación obligatoria antes de comercializar el cultivo.
No existe ninguna obligación de evaluar los cultivos no transgénicos, absolutamente ninguna. Los pomelos esos rosas que hemos visto antes producidos por irradiación, en cuanto los produjeron y vieron que crecían bien en el árbol del pomelo, crecía bien y tal, pues se comercializaron sin más. ¿Qué es lo que se evalúa de los cultivos transgénicos? Se evalúa la toxicidad, la alergenicidad y las propiedades nutricionales. En Europa lo evalúa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y el objetivo de toda esta evaluación es simplemente determinar si hay una certeza razonable de que cuando lo comamos no nos haga daño. Certeza razonable, porque la certeza absoluta no existe. Si queremos vivir con certeza absoluta de que no nos pase nada, pues ya está. Paz Christi. Se acabó. Solamente no nos pasa nada una vez de que ya nos hemos ido al otro barrio. En este barrio la certeza absoluta no existe. Bien, entonces, resumiendo un poco, los cultivos y los alimentos autorizados en Europa y en todos los países en los que están autorizados, todos ellos han pasado todas las pruebas. Si una prueba no da resultado, no dice que no es problemático, si hay una sola prueba que da resultado negativo, ese cultivo no se comercializa. Todos los que están comercializados son equivalentes a los convencionales desde un punto de vista nutricional, por lo menos equivalentes, en algunos casos mejores. Y un montón de organismos científicos de todo el mundo lo han declarado así. Aquí tenéis dos páginas web en las que podéis entrar y ver las declaraciones de todos estos organismos. El año pasado, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo público su último informe sobre los cultivos genéticamente modificados. Se puede descargar gratis en este enlace, son 400 y pico páginas, pero ahí hay un montón de datos sobre la inocuidad de los cultivos transgénicos. Ninguno causa cáncer. Ninguno es ni más seguro ni menos seguro que los que tenemos entre nosotros. Y fijaros que hay muchos cultivos y muchos alimentos que comemos que a mucha gente le producen alergias, exactamente iguales. Ninguno de los que están ahora comercializados ha dado positivo en pruebas de alergias. Ninguno. Eso no quiere decir que a la siguiente persona que lo vaya a comer no le produzca daño, lo mismo que me puede pasar a mí con cualquier otro cultivo. Bien, vamos a hablar de esas dos dimensiones que ya sabemos que se pueden comer. Vamos a hablar de esas dos dimensiones, la dimensión humana y la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. Empezando por la dimensión humana, yo he recogido algunos beneficios que nos pueden aportar los cultivos transgénicos. Por ejemplo, Por ejemplo, el maíz resistente al taladro, aquí no hay mucho taladro por el tipo de condiciones climáticas que tenemos. El taladro es un gusano que se mete, como su nombre indica, en la caña del maíz, se come la caña por dentro y de esa manera infecta la planta. Por esas heridas que le hace el taladro a la planta, por ahí, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos hacemos una herida que se nos puede infectar, le pasa lo mismo a la planta. Y le pueden entrar una serie de hongos microscópicos que producen un montón de compuestos tóxicos. Y es más, estas micotoxinas están controladas por la Unión Europea y no se permite comercializar
ni harinas de maíz, ni cultivos, ni alimentos de maíz que tengan un nivel determinado de estas micotoxinas. La patata esta que se ha comercializado en Estados Unidos produce bastante menos acrilamida al freír. Todas las patatas, cuando hacemos patatas fritas, se produce acrilamida. La acrilamida es una neurotoxina. Pero bueno, tranquilos, no pasa nada. Seguimos comiendo patatas fritas porque la cantidad no es muy elevada. Pero hay ahora patatas transgénicas que producen prácticamente nada de acrilamida al freír. Luego tenemos aceites que tienen un perfil de ácidos grasos mucho más saludable que los que tenemos ahora. Por ejemplo, tenemos una soja de alto contenido en ácido oleico que es bastante estable para freír. Es un contenido de oleico muy similar al del aceite de oliva. Y esta otra, la colza de alto contenido en ácido esteárico, esta sirve para hacer margarinas, por ejemplo, sin esos ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans no son transgénicos, Eso se refiere a la estructura química de ese ácido graso, pero no son buenos para la salud. Entonces, esto nos permitiría tener frituras y margarinas sin esos ácidos grasos trans que se nos forman de otra manera. Se están haciendo trigo sin gluten para celíacos. Aquí, entre paréntesis, les he puesto quiénes lo están haciendo. Pues aquí hay varias multinacionales. En este caso, el trigo sin gluten para celíacos se ha hecho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba y está ahora en distintas etapas de estudio. Cacahuetes menos alergénicos, tomates y otros alimentos también menos alergénicos. Alimentos con compuestos beneficiosos, por ejemplo, tomates con mayor cantidad de antioxidantes. Y hay un cultivo muy parecido a la colza, el falsolino, Camelina sativa, que tiene un alto contenido en ácidos grasos de pescado. Diréis, caray, hacer un aceite que tenga ácidos grasos de pescado, nosotros no tenemos problema porque comemos mucho pescado, pero no en todos los países de Europa se come la cantidad de pescado que comemos nosotros. Y esos ácidos grasos de pescado son absolutamente necesarios para el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central. Entonces, esto está todavía en distintas etapas de investigación, pero puede ser interesante. Mejora del procesado de alimentos, patatas que no se ennegrecen, patatas que se pueden almacenar en frío y no le salen esas manchas negras. Y luego tenemos en alimentos de origen animal, el precio de los piensos empieza a ser importante. ¿Cómo afectan los piensos transgénicos? Como sabemos, los piensos tienen todos ellos componentes transgénicos. ¿Cómo afectan estos piensos transgénicos a los animales que los comen? Bueno, lo digieren exactamente igual que nosotros y este estudio que he traído aquí es muy diferente a la mayoría de los estudios que se han hecho dando de comer el pienso a los animales. Los investigadores han estudiado los ficheros de los mataderos que dependen del Ministerio de Agricultura en Estados Unidos desde 1983 hasta 2011. Los transgénicos se empezaron a comercializar en 1996. Luego, entre 1983 y el 95, no había transgénicos en el mercado, en Estados Unidos, ninguno. Entonces, se han fijado en el peso de la canal, en las condiciones de la canal, en si tenía enfermedades o no tenía enfermedades, y los han dividido en dos grupos. Los que antes de que comieran transgénicos, que no comieron ninguno, y entre el 2000 y el 2011, que prácticamente todos los animales de granja en Estados Unidos comían piensos transgénicos, generación tras generación tras generación. Compararon estos dos grupos
y no vieron prácticamente diferencias significativas de ningún tipo, ni en el estado de los animales, ni en el estado de la canal, enfermedades, ni cosa por el estilo. Y, desde luego, los componentes transgénicos no se detectan ni en la carne, ni en la leche, ni en los huevos. Bien, siguiendo con la dimensión humana, no ya para nosotros, que tenemos una dieta muy variada y no tenemos grandes deficiencias, pero ¿qué pasa en algunos otros países, en países en desarrollo, por ejemplo? Un problema nutricional muy serio es la falta de vitamina A, fundamentalmente en el sudeste asiático y en África subsahariana. La vitamina A, como sabemos, es absolutamente necesaria para la vista. También es muy necesaria para el sistema inmune y para otra serie de funciones fisiológicas. Entonces, aquí, pues, ¿qué le ha pasado a esta pobre niña? Pues que es ciega por falta de vitamina A. En estos países en los que hay falta de vitamina A, se calcula que aproximadamente 500.000 de niños al año menores de 5 años quedan ciegos de por vida, y ya se acabó, ya no hay forma de cogerlo. Y como la vitamina A interviene también en una serie de procesos durante el desarrollo fetal y, como digo, en el sistema inmunológico, pues debido a una serie de problemas, se calcula que aproximadamente 250.000 de muertes al año se deben a la falta de vitamina A. Entonces, desde hace varios años se ha tratado de introducir, de mejorar algunos cultivos para que tengan una cantidad de vitamina A adecuada. Y tenemos, por ejemplo, he traído 3 ejemplos. El arroz dorado, que es el más conocido, es el arroz dorado de color amarillo. Este es el arroz normal. La vitamina A, los betacarotenos, son los que le dan el color a las zanahorias, y por eso pues tienen un color más o menos amarillo, este maíz más naranja, estos plátanos, por ejemplo, porque tienen mayor concentración de vitamina A. En otros países en desarrollo, como el arroz es un alimento básico para por lo menos el 25% de la humanidad, y el arroz no tiene mucho, nutricionalmente es muy pobre, pues se está tratando de hacer arroz que acumule hierro, zinc, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, etcétera. De manera que la gente que se alimenta fundamentalmente de arroz, que además no son precisamente los que más dinero tienen, pues puedan tener una nutrición un poco más adecuada. La yuca es también otro alimento muy básico para otra serie de países, sobre todo de África subsahariana y América Latina. Y se está aumentando también la vitamina A, la vitamina B6, la resistencia a virus y enfermedades, porque en estos países la mayor parte de los agricultores lo que no tienen es dinero para comprar productos fitosanitarios para poder cultivar sus cultivos. Y los virus y las enfermedades hacen estragos en los cultivos. Y se están disminuyendo también los compuestos cianogénicos. No sé si habéis visto en el periódico hace unos días, en Venezuela murieron más de 20 personas, creo, precisamente por comer la yuca. Produce ácido cianhídrico. Entonces, en la forma de prepararlo, tú tienes que preparar la yuca de una manera determinada para que no te envenenes. Y pues no lo debieron hacer muy bien y han muerto 20 y tantas personas la semana pasada, creo que fue, o hace 10 días como mucho. Entonces, otra cosa que están haciendo es tratar de disminuir esos compuestos cianogénicos. Desde el punto de vista de la dimensión medioambiental, pueden contribuir a reducir el impacto ambiental de la agricultura.
contribuir a reducir. En los cultivos transgénicos, cada uno, hay distintos tipos, como veremos ahora enseguida, pero en general reducen la cantidad de insecticidas que el agricultor tiene que utilizar, precisamente porque hay cultivos transgénicos que producen su propio insecticida. Entonces, los insecticidas químicos se reducen notoriamente. Hay una serie de herbicidas bastante agresivos que también han bajado mucho, han subido otros, como veremos ahora, pero los que pueden ser de mayor impacto ambiental se han reducido notablemente. Permiten la agricultura de conservación, que es una forma de cultivar de bajo laboreo. Por ejemplo, en esta foto que tenemos aquí, tenemos un campo de maíz sobre los rastrojos del año anterior. O sea, manteniendo, en vez de arar la tierra, que es bastante nocivo porque destruye el ecosistema del suelo, se pueden dejar los rastrojos del año anterior, por lo menos en un buen porcentaje, y cultivar sembrar la nueva cosecha encima de esos rastrojos. Esto se puede hacer con los cultivos que son resistentes a herbicidas. Ahora lo hablaremos. Y como disminuye la cantidad de herbicidas y la cantidad de insecticidas, también disminuye la cantidad de emisiones de CO2, puesto que hay que hacer menos pasadas del tractor. Y también se están haciendo una serie de cultivos transgénicos que crecen mejor con menos agua. Vamos a irlos viendo. Comercializados ya en varios países, tenemos cultivos resistentes a determinados insectos que, como he dicho, reducen mucho el uso de insecticidas, porque la planta produce su propio insecticida, con lo cual el agricultor no tiene que fumigar el campo. Los cultivos tolerantes a ciertos herbicidas han permitido reducir la cantidad de herbicidas de alto impacto ambiental. Estos cultivos son tolerantes a glifosato, hablaremos ahora, el glufosinato, el 2,4-D, el dicamba, imidazolinonas. Estos son los tipos de herbicidas para los que hay cultivos transgénicos que los toleran. Y luego tenemos cultivos resistentes a virus y enfermedades, que también disminuyen mucho el uso de los fungicidas. Cultivos tolerantes a la sequía, estos están comercializados. Se están haciendo cultivos tolerantes a suelos ácidos, a suelos alcalinos, con mayor eficiencia en aprovechamiento de fertilizantes. Fijad, cultivos que fijan el nitrógeno de manera que no hay que utilizar tantos fertilizantes químicos. El control de la floración está permitiendo en algunas variedades de arroz que el arroz florezca cuando tiene las condiciones adecuadas para desarrollarse. Y también en arroz la tolerancia a las inundaciones. Todos los problemas que están teniendo en el sudeste asiático de grandes inundaciones, de lluvias torrenciales, etc., se han desarrollado una serie de variedades de arroz que toleran estar bajo agua por lo menos 10 días más que las variedades normales de arroz. Ahí vamos. Este es un ejemplo del maíz, por ejemplo, sometido a ataque de taladro. Ya veis la caña del maíz con todos los agujeritos que tiene por donde se mete el insecto. El que es resistente a insectos, pues no tiene ese problema, porque en cuanto el insecto empieza a comer, pues se pone malo, se muere y se acabó, y ya no daña más el maíz. Un maíz atacado por el taladro, pues en cuanto hay un viento un poco fuerte se rompen las cañas y ese es un problema serio.
Esta es una berenjena que también le ataca un taladro. El taladro de la berenjena ocurre en estos países alrededor del Océano Índico y por primera vez hace 2 años en Bangladesh, que es uno de los países más pobres de la Tierra, se ha cultivado berenjena resistente a insectos, de manera que en esos países los agricultores que no tenían dinero para fumigar el campo, por lo menos han tenido cultivos y les ha ido muy bien. Los cultivos resistentes a insectos, he dicho que disminuyen la cantidad de insecticidas y esta es una comparación con respecto a los cultivos no transgénicos. La cantidad de insecticida del normal menos el transgénico nos ha reducido casi en un 37%, lo cual pues para el agricultor le ha supuesto un ahorro en el coste del pesticida y teniendo en cuenta el ahorro del coste del plaguicida con el mayor rendimiento que le ha dado, para el agricultor eso le supone un ingreso bastante considerable con respecto a no utilizar el cultivo transgénico. Los cultivos tolerantes a herbicidas tienen otra problemática diferente. En general, el uso de herbicidas aumenta. Ha aumentado en estos últimos años y aquí tenéis ejemplo, maíz, soja y algodón, estos 3 son transgénicos, y ya veis que desde 1990, los transgénicos empezaron en 1995, pero ya veis que entre 1990 y 2012, creo que es el último dato, pues ha habido un aumento de herbicidas. En la soja es más variable, en el algodón y en el maíz sí, pero lo mismo ha pasado con el arroz y el trigo de primavera y el trigo de invierno. En todos ellos ha habido un aumento de herbicidas. Lo que varía es el tipo de herbicida que se ha utilizado en cada uno de ellos. En la mayoría de ellos que son resistentes al glifosato, el glifosato aumenta, pero disminuyen otro tipo de herbicidas, por ejemplo la atracina, que es un herbicida bastante tóxico, y otra serie de herbicidas de alto impacto ambiental. Como digo, la mayoría son tolerantes al glifosato. Estos cultivos, hemos dicho antes, que facilitan las prácticas agronómicas más sostenibles, como es la agricultura de conservación, y facilitan mucho la gestión del cultivo. Por eso los agricultores utilizan tanto los cultivos tolerantes a herbicidas. En Europa no, porque no se puede, pero en otros países sí. Tienen que hacer menos aplicaciones y al final pues se ahorran una serie de costes y la gestión del cultivo es mucho más fácil. Esa es la gran ventaja que tienen. El glifosato está ahora, hay una polémica importante, como creo que sabemos todos, sobre el glifosato. Lo introdujo Monsanto en 1974 y la patente expiró en el año 2000. En este momento el glifosato lo fabrica todo Pichipata. Es un herbicida de baja toxicidad para vertebrados e invertebrados, para todo tipo la mayor parte de los animales. Fijaros que es menos tóxico que la cafeína y la aspirina. Tranquilos, la cafeína es bastante tóxica, lo que pasa es que un café no tiene mucha cafeína. La aspirina sabemos que es tóxica, porque si uno se quiere suicidar con una caja de aspirinas, lo consigue. Es bastante tóxica. El glifosato es considerablemente menos tóxico que la cafeína y la aspirina. Eso no quiere decir que uno se pueda beber un vaso de glifosato, ¿eh? No, uno no se puede beber un vaso de glifosato, pero es bastante menos tóxico. El glifosato se une a las partículas del suelo
muy fuertemente. Y una vez de que está unido a las partículas del suelo, los microorganismos del suelo lo degradan con facilidad. Por eso es un herbicida de bajo impacto ambiental, porque se degrada con facilidad y la contaminación de los acuíferos, como queda unido a las partículas del suelo, no lo arrastra la lluvia, no lo arrastra el agua ni a los ríos. A ver, si utilizamos un montón de glifosato, por supuesto que aparece en los ríos, impepinable. Pero comparándolo con lo que pasa con otra serie de herbicidas que también se utilizan en grandes cantidades, la diferencia es notable. Ha aumentado el uso del glifosato, claro, y como siempre pasa, esto ha traído el problema de que aparecen malezas resistentes a glifosato. ¿Por qué? Pues porque muchas veces aplicamos el principio de que si algo es bueno, si un poco es bueno, un mucho será mejor. Y como de lo que se trata es de eliminar malezas, pues hemos abusado del glifosato, de la atracina, del clorpirifos, absolutamente de todos los herbicidas que se utilizan en agricultura. Y hay malezas resistentes a glifosato y resistentes a todos los demás herbicidas, sin más. Hay una forma de tratar este tipo de problemas. Y si aquí tenemos un campo, por ejemplo, en donde tenemos malas hierbas resistentes a glifosato, siempre podemos utilizar otro herbicida que elimine esas malas hierbas. Hay que tener cuidado qué herbicida se utiliza, sobre todo si tenemos el cultivo. Pero bueno, para eso están los expertos en agricultura que pueden asesorar a las personas y a los agricultores. La polémica que ha surgido en torno al glifosato es porque en 2015 esta agencia de la OMS decidió que el glifosato podía ser un probable cancerígeno humano y lo clasificó como probable cancerígeno humano. En el grupo que clasificó el glifosato está el mate, lo que beben los argentinos. En ese grupo está también como probable cancerígeno humano el trabajo a chandas. Está el trabajo en una peluquería, el trabajo en una barbería. Quiero decir con esto que en este mismo grupo de la IARC, el montón de compuestos que pueden ser probables cancerígenos humanos, pues algunos nos podemos quedar sorprendidos. ¿Recordáis cuando decían que el chorizo y la carne, los embutidos, y todo esto era probable cancerígeno humano? Pues ¿dónde creéis que están los embutidos? Pues aquí, junto con el glifosato, todos ellos. Bien, ¿qué pasa con esa clasificación que hizo la IARC? La IARC dijo que podía ser cancerígeno humano. Vale, veremos. Lo que no dijo la IARC es cuánto tenías tú que tomar de eso para que te causara el cáncer. Y siempre tenemos dos factores. Uno es que el hecho de que un compuesto sea un veneno, por ejemplo, el cianuro ya sabemos que es un veneno. Nuestro cuerpo produce cianuro. Hay un par de reacciones que nuestro cuerpo hace que produce cianuro, pero no nos envenenamos, porque la cantidad de cianuro es muy, muy, muy pequeña. Me explico. He dicho que la cafeína es muy tóxica, vaya que sí es muy tóxica, pero una taza de café no pasa nada. Si ya nos empezamos a beber del orden de 30 o 40 cafés al día, que no creo que nadie lo haga, empezamos a llegar a límites preocupantes.
O sea que tenemos por una parte la exposición y por otra parte las características del compuesto. ¿Me explico? Bien. Después de que la IARC dijera esto, pues inmediatamente, claro, el glifosato está autorizado en todos los países del mundo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria inmediatamente volvió a revisar todos los datos que había. El Instituto Alemán del Medio Ambiente, que ha sido además el relator para el tema del glifosato en el Parlamento Europeo, y una comisión conjunta de la FAO y de la OMS, otra vez la OMS aquí, resulta que examinan todos los datos y llegan a la conclusión de que probablemente no es cancerígeno humano a través de la dieta. Claro, lo que no vamos a hacer es bebernos un vaso de glifosato, como he dicho antes. En la Unión Europea, en este momento, está autorizado hasta finales de este año y tendrán que decidir si lo siguen autorizando o no. Han salido muchos posibles conflictos de interés, sobre todo en el organismo en la IARC. Y hay bastantes dudas razonables de que esta evaluación de la IARC, pues bueno, hay dudas razonables. De momento, en ningún país del mundo el glifosato está autorizado y los agricultores han dicho que como desde el punto de vista medioambiental, si desaparece el glifosato, pues a ver qué es lo que van a hacer. ¿Utilizar los otros herbicidas que son bastante más agresivos con el medio ambiente? Bueno, algo tendrán que utilizar. Ahí está la polémica. Bien, el cambio climático, que lo tenemos cerca. Se están haciendo cultivos que toleran la sequía. Esto quiere decir que con menos agua el cultivo crece bien. Y utilizar 10 o 15% menos de agua nos parecerá que no es mucho, pero es un montón. Porque, por ejemplo, el maíz utiliza miles de litros de agua para 1 kilo de maíz. No sé si son 4.000 litros de agua por kilo de maíz. Es un montón, pero son datos de la FAO. Entonces, tenemos en este momento maíz tolerante a la sequía y caña de azúcar tolerante a la sequía, hecho por la Universidad de Indonesia y una empresa japonesa, Ajinomoto, es japonesa. Se están desarrollando maíces destinados a África, porque África va a ser uno de los continentes que más va a sufrir con el cambio climático si no está sufriendo ya. Cultivos resistentes a virus y a enfermedades, como he dicho antes, hay unos cuantos. La patata, por ejemplo, que está ya autorizada en Estados Unidos y en Europa, está en pruebas de campo, esta es resistente al tizón tardío. Ese es el hongo que causó la hambruna de Irlanda en el siglo XIX, que causó luego una inmigración impresionante, ¿no? Y es resistente a ese hongo. La papaya en Estados Unidos, la papaya estuvo a punto de desaparecer en los años 80 por un virus tremendamente destructivo, y ahora hay una papaya, se cultiva en Hawái, una papaya resistente a virus, y aquí tenéis el campo de papaya resistente a virus rodeado por papayas no resistentes a virus, y ya veis que se ha quedado hecho un asco. El rendimiento es muchísimo mayor, se ha recuperado y no necesitan también utilizar ningún tipo de producto fitosanitario. ¿Qué hay en el mundo hoy día? Estos son datos de 2015, porque todavía no se ha publicado lo del año pasado. Aquí empezamos en 1996 y en 2015 se llega alrededor de 180 millones de hectáreas estaban plantadas en todo el mundo con cultivos transgénicos, en todos estos países en verde oscuro. Los azules son países llamados industrializados y los rojos
los llamados países en desarrollo. Los 4 principales cultivos es la soja y, por ejemplo, de la soja, el 83% es transgénico, del 83% de todo el mundo es transgénico. En el algodón, el 75% de todo el mundo es transgénico. Todos los billetes de euro, todos llevan algodón transgénico y se detecta. Y la ropa de algodón también. Del maíz, solo el 29-30% es transgénico y de la colza el 24%. Y entre las distintas características agronómicas, la que se lleva la palma es la tolerancia a herbicidas porque, como he dicho antes, facilita la gestión del cultivo. Voy más deprisa, muy bien, perfecto. ¿Qué hay en Europa? Maíz es el único que se puede cultivar, el resistente a insectos, soja, algodón, remolacha, colza y claveles. Todos se pueden importar, pero solamente se puede cultivar el maíz. En España se cultiva en Cataluña y en Aragón fundamentalmente, que es donde tienen el problema del taladro. En el País Vasco el problema del taladro es prácticamente inexistente y aquí no se cultiva. ¿Hay transgénicos en el mercado? Prácticamente no. Yo he encontrado estas 2 harinas de maíz que provienen de Estados Unidos, pero lo demás no. Hay una obligación de etiquetar, si el ingrediente transgénico es 0,9% o más. Y si no, no. ¿Trazas de transgénicos? Sí, trazas se encuentran porque pues, es muy difícil mantener el maíz transgénico en un silo y el maíz no transgénico en otro. Y en los cruces suelen ocurrir. Pero en nuestros supermercados no hay prácticamente nada. Bueno, y aquí yo iba a terminar con esta idea de Graciano da Silva, el director de la FAO. No hay una única herramienta, tecnología o sistema que nos aporte una solución completa para todos los problemas que tenemos en la agricultura. Tenemos que utilizar una combinación de enfoques. Y él dice que la agroecología y la biotecnología pueden convivir y usarse como opciones complementarias. Por eso tengo aquí la caja de herramientas, porque cuando se nos estropea algo en casa, no siempre utilizamos el mismo destornillador. Tenemos una variedad de herramientas según lo que necesitemos. Y esta iba a ser mi última diapositiva, pero claro, después, cuando la hice, dije, y si yo lo dejo aquí, la primera pregunta obligatoria es, ¿y entonces por qué hay tanta polémica? Y entonces he añadido un par de diapositivas más. Tenemos un sistema capitalista neoliberal brutal, como creo que somos todos conscientes, en el que las multinacionales son rey. Las multinacionales agrícolas han hecho cultivos para grandes extensiones, porque es lo que les da dinero. Para los pequeños agricultores, pues no prestan mucha atención a cultivos para pequeños agricultores. Las multinacionales van a extensiones grandes. Luego resulta que el coste de las pruebas para solicitar esta autorización, que he dicho que tienen que solicitar, pues es bastante alto, entre 70 y 80 millones de dólares por variedad. Obviamente las universidades no llegan a estos niveles de financiación ni de lejos, con lo cual son las multinacionales las que tienen, digamos, la sartén por el mango. Para eso están las patentes. ¿Qué pasa con las multinacionales? Que tienen unos procedimientos muy agresivos con los agricultores y nos da miedo, y esto es muy importante porque el miedo paraliza, nos da miedo el monopolio mundial de las semillas que pueden ejercer. Esto por una parte. Luego están las organizaciones ecologistas internacionales, que son
organizaciones de gran prestigio en la sociedad que desde el principio se opusieron a los cultivos transgénicos y han utilizado y utilizan métodos muy violentos para mostrar su desacuerdo. Destrucción de campos de pruebas, extorsión a empresas, difamación y persecución de científicos. Bueno, a mí me han acusado de estar pagada por Monsanto montones de veces y no me hubiera venido nada mal, porque Monsanto pagaría bien. Pero yo soy científico de universidad, bueno, ya jubilada, y os aseguro que no. Pero esto se dice. Y luego se tergiversan datos para infundir miedo a la sociedad. Se ha dicho que los cultivos transgénicos son cancerígenos. No, no hay ni una sola prueba. Hay algunos artículos por ahí publicados, bastante mal hechos, por cierto, y podemos comentarlos luego. ¿Y por qué no se oponen a la irradiación de semillas, por ejemplo? No se oponen, nadie se ha opuesto a la irradiación de semillas. ¿Qué pasa? Que no es prácticamente imposible saber, como no te lo digan, que ese pomelo está desarrollado por irradiación. Mientras que este maíz transgénico, un análisis de laboratorio muy fácil, inmediatamente descubre que es transgénico. ¿Se entiende? Luego está la agricultura ecológica, apoyada desde el principio por los partidos verdes y partidos de izquierdas. Claro, aquí se mezcla la política. Desde el principio prohibieron utilizar semillas transgénicas porque se venden diciendo que ellos utilizan semillas naturales y que sus métodos son naturales. Hablaríamos del tema. Lo que nos venden es una idealización de la vuelta a la naturaleza, pero los pueblos, yo vengo de Álava, y aquí no sé si mucho, pero desde luego en Álava los pueblos se han quedado vacíos. La gente no quiere la vida del campo porque es mucho más dura. Pero bueno. Más aspectos políticos que lían todo el asunto. El apoyo de los partidos conservadores apoyan los cultivos transgénicos, como he dicho, los partidos de izquierda no. Sin embargo, en América Latina, ¿quiénes han sido los que han introducido los cultivos transgénicos en sus países? Pues Castro, Evo Morales y Lula da Silva, para empezar. Una cosa muy curiosa, el candidato François Fillon, que ya no pasa a la segunda vuelta, cuando era primer ministro de Sarkozy, le hicieron una entrevista, que la tenéis aquí, en francés, y explicó cómo el gobierno de Sarkozy hizo un pacto con los ecologistas para que los ecologistas no se metieran y dejaran en paz a la industria nuclear francesa a cambio de que el gobierno prohibiría los cultivos transgénicos. Y lo dijo con toda tranquilidad. Y ahí tenéis el artículo del periódico. La Comisión Europea, de 130 proyectos de investigación realizados durante más de 25 años por más de 500 grupos independientes, es que la biotecnología y, en particular, los cultivos transgénicos no son en sí más peligrosos que las tecnologías convencionales de mejora genética. Y eso lo publica la Comisión Europea. Y a continuación monta el lío que ha montado. Bueno, luego está la Organización Mundial de Comercio, claro, también para liar todo este asunto. Y la Organización Mundial de Comercio protege los intereses de los países desarrollados, como bien sabemos. Influye tremendamente en las políticas y legislaciones de los países del tercer mundo, que están adecuando sus políticas y sus normativas a las europeas. Europa importa un montón de cultivos ecológicos de África. África les han dado la etiqueta ecológica porque ciertamente la mayor parte de los países africanos no tienen suficientes, los agricultores no tienen suficientes medios para comprar productos fitosanitarios, con lo cual
la etiqueta ecológica se la han dado muy fácilmente. Nosotros estamos comprando, nosotros quiero decir, en Europa estamos importando un montón de cultivos ecológicos de África, que vienen en avión, muy ecológico. Y luego tenemos la falta de voluntad política en los países desarrollados. Ya lo hemos visto con los objetivos de desarrollo del milenio. Nosotros vivimos como vivimos gracias entre comillas, a que los países en desarrollo no pueden tener el nivel de vida que nosotros tenemos. Así de claro. El hambre es consecuencia de la pobreza, no hay vuelta de hoja. Luego tenemos la ayuda humanitaria, que la proporcionamos los países desarrollados al servicio de nuestros intereses. Y muchas veces lo que hacemos es vender excedentes. No donar, sino vender a un precio relativamente asequible, pero es venta, que no es lo mismo. Entonces, ahora sí acabo y termino con una cita de Martín Caparrós en este libro, El hambre, impresionante libro que se publicó hace 2 años. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del autor del libro y de la mayoría de los científicos, por lo menos por lo que yo he visto, los adelantos científico-tecnológicos deben ser para todos los pueblos y para todas las personas. Y Martín Caparrós dice que el problema no es el cambio de paradigma productivo, el problema es quién se beneficia de él. No sirve quejarse contra el progreso técnico, sino contra las formas en las que ese progreso es usado por los que lo controlan para aumentar su poder y su fortuna. De lo que se trata entonces es de inventar el modo de apoderarse de esas formas nuevas, de encontrar las formas políticas, de poner a trabajar las nuevas técnicas en beneficio de muchos, porque sin esas técnicas muchos millones van a tener problemas para alimentarse. Gracias, qué ricasco. En primer lugar, agradecido por la intervención y la exposición que has hecho sobre los transgénicos y la defensa que has hecho sobre lo bueno que son, su importancia y cómo forma parte del progreso. Yo soy muy favorable al progreso y creo que los avances hay que utilizarlos, ¿no? Lo que pasa es que no todos son avances y hoy la sociedad cada vez es más consciente de que a lo que a veces le hemos llamado avance, en la práctica ha sido un retroceso. A veces ha pasado, sí, ha pasado. Por ejemplo, los plaguicidas o los fungicidas, que muchas veces dicen, bueno, cualquier cosa es posible, pues han infectado nuestros campos, cada vez hay menos pájaros, los mares cada vez están más deteriorados. Yo me acuerdo hace 30 años que nadie decía que el mundo, digo, la Tierra y la atmósfera se estaban estropeando, y que incluso decían que no había cambio climático, y la comunidad científica estaba dividida. Y había muchos científicos que hablaban con la misma firmeza que habla usted, defendiendo que no había cambio climático. Y hoy día han cambiado de opinión. Y eso te hablo de hace 20 y 30 años, ¿eh? Sí, eso es así. En la exposición que has hecho, te agradezco que lo hayas defendido, porque yo estaba interesado en ver cómo se defiende el tema de los transgénicos, porque yo hace 1 año, estuve también con un buenísimo científico en una charla, un experto, que gracias a Dios no nos habló de política. Esa parte no me ha gustado en usted, porque creo que esto no es un tema político. Yo creo que este es un tema humano y vital. Y aquí no importa ser de derechas, de izquierdas, de centro, rojo, verde, amarillo, yo qué sé. O sea, aquí el problema es si una cosa es buena para las personas o es mala, ¿no? Entonces, aquel científico que yo le escuché y muchas cosas que voy leyendo dicen exactamente lo que usted dice, pero lo contrario. Sí. Justamente lo contrario. Sí. Entonces, es importante dejar en esta sala la conciencia de que ni usted tiene la verdad ni los otros tienen la verdad, y que este debate hay que continuarlo. Claro. Yo personalmente estoy en contra de los transgénicos, pero puedo estar equivocado, por eso me gusta escucharlo, ¿no? Pero hay un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? En Europa, la mayoría científica está en contra de los transgénicos, a diferencia de los americanos, que en América están a favor de los transgénicos.
Y ese debate todavía está muy abierto. Y yo espero que en Europa, de entrada, no entremos en los transgénicos hasta que no lo tengamos claro. Porque el glifosato, por ejemplo, que usted ha dicho, es un producto cancerígeno con mucha probabilidad por la siguiente razón. No por la dieta, que estoy de acuerdo con usted, pero sí indirectamente a través de la tierra y de la atmósfera, que produce, porque claro, sí produce cáncer en los animales, porque eso sí se ha demostrado, y no en las personas, en pocos casos. Pero a través de la tierra y de la atmósfera estamos destrozando el mundo. Y por último, una simple anécdota. Es cierto, como usted ha dicho, que los agricultores están asustados por lo que están haciendo las grandes multinacionales. Pero claro, es que están asustados con razón, porque las grandes multinacionales están controlando todas las semillas y ellos se llevan todo el beneficio. Y esto no tiene nada que ver con política, esto tiene que ver con el hecho de que cada vez tenemos que hacer un mundo más articulado y más participativo, y que los agricultores pequeños y medianos puedan tener el derecho a defender sus propias semillas. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Sí, sí, desde luego. Y en algunos también estoy yo de acuerdo con lo que usted ha dicho. Por eso he puesto ahí la caja de herramientas. Porque obviamente no en todos los sitios todas las semillas, transgénicas o no transgénicas, son adecuadas. Entonces, de lo que se trata es de que se pueda utilizar, pero que no haya inconvenientes para utilizar lo que en cada sitio les pueda ir bien. ¿Me explico? Si aquí, por ejemplo, como he dicho antes, el taladro no es un problema, el insecto, el barrenador del maíz no es un problema por la climatología que tenemos. Por lo tanto, aquí, pues si uno quiere cultivar maíz resistente al taladro, pues bueno, pues si lo quiere cultivar, que lo cultive, pero no le va a representar una gran ventaja como le puede pasar a un agricultor de Aragón, donde el taladro es un problema muy serio y los que cultivan maíz resistente al taladro en España lo cultivan precisamente en esos sitios en los que el taladro es un problema, porque les da un rendimiento mayor, tienen mayor cosecha y les va mejor. Pero a mí lo que me parece que es absolutamente necesario es que cada uno pueda decidir lo que le viene bien, que no haya nadie ni que le diga que sí ni que le diga que no. No estoy muy de acuerdo con que este no es un problema político. En definitiva, depende de cómo definamos la política, porque en definitiva la mayor parte, todas las actuaciones de las personas, tarde o temprano, es política cuando se trata de llevar a toda la sociedad. Que haya partidos que lo apoyan y otros que no lo apoyan, bueno, cada uno sabrá. Pero lo que sí me parece absolutamente importante es que se conozcan los aspectos, tanto los positivos como los negativos. Ha comentado lo del glifosato. El glifosato, cualquier herbicida que se utilice, obviamente tiene efectos nocivos en la salud de las personas. Los herbicidas y los productos fitosanitarios que utilizan los agricultores tienen ¿cómo se suele decir? Tienen sus plazos de poderlos utilizar antes de recoger la cosecha. Obviamente, si el agricultor no respeta los plazos, pues eso es un problema serio. Esos plazos están bastante bien estudiados. Si nos pasamos utilizando el herbicida, que nos podemos pasar perfectamente, porque todos somos humanos, nos podemos pasar, y de hecho, hasta ahora está claro que nos hemos pasado, ese es un problema importante. ¿Cómo se puede controlar eso? Habrá que ver y habrá que tratar de llegar a situaciones
en las que los agricultores también no tengan que depender de subsidios. No hemos hablado de los subsidios agrícolas. Los subsidios, por ejemplo, que se utilizan en el primer mundo, en las sociedades desarrolladas, son un problema muy serio para las sociedades en desarrollo. Tanto en todas las cumbres en Río, en Johannesburg y en otra serie de sitios, en las cumbres mundiales, los países en desarrollo siempre han pedido que se redujeran y que se eliminaran los subsidios agrícolas del primer mundo. No se han eliminado, ahí seguimos con los subsidios agrícolas. Eso es un problema muy serio para los países en desarrollo. Es un problema muy complejo, muy complejo. Usted ha dicho que la mayoría de los científicos en Europa no están de acuerdo y no apoyan los cultivos transgénicos. No lo sé, yo no he visto esos datos. Yo he visto un montón de... Bien, hay un montón de instituciones universitarias y de centros de investigación que efectivamente están investigando muy activamente en mejorar estos cultivos de diferentes maneras, con diferentes tecnologías. Esta es la transgénica. Antes he dicho que no es la última, que la última es la edición de genomas. Veremos a ver qué pasa con la edición de genomas, porque con esa técnica pasa exactamente lo mismo que con las anteriores, que no hay manera de rastrear las modificaciones que se han introducido. Y la técnica de edición de genomas está en manos de universidades y de centros de investigación. También las están patentando. Menuda bronca que hay ahora con la patente del CRISPR-Cas9 entre universidades. ¿Qué va a pasar con esa tecnología? ¿Se va a regular? ¿No se va a regular? No se puede rastrear. No se puede rastrear. Desde mi punto de vista, si la tecnología transgénica no se hubiera podido rastrear con un sencillo análisis de laboratorio, la polémica no habría surgido, porque hubiera sido prácticamente imposible demostrar que este cultivo es transgénico frente a este otro. ¿Me explico? Pero como se puede rastrear, ¿qué va a pasar ahora con la nueva? Ya hay cultivos aprobados en Estados Unidos con esta nueva técnica de modificación de genomas. Ya empieza a haber cultivos y en Estados Unidos no los van a regular. En Europa en este momento se está llevando a cabo un estudio muy importante con esta nueva técnica, a ver qué va a hacer la Unión Europea, si los va a regular o no. No sé qué pasará, pero es una tecnología que no se puede rastrear. Entonces, yo vuelvo a mi caja de herramientas y creo que es necesario que los adelantos estén disponibles para todo el mundo, para todos los países, pero que cada país decida lo que le interesa sin que se lo tengan que decir nadie de otros países, sin que haya ninguna organización ecológica, ONG o como le queramos llamar, que vaya diciendo a otros países lo que tienen que hacer, que sean ellos los que lo decidan. Me parece que es fundamental. Y me parece que es fundamental que sigamos mejorando los cultivos que tenemos, porque en este momento más del 50% de la humanidad vivimos en ciudades. Cada vez hay menos agricultores, cada vez hay menos terreno agrícola. Y luego, lo que no podemos es volver a las tecnologías del siglo XV, porque no comemos. Y para el año 2050 se prevé que el 75% de la humanidad
viva en ciudades. A ver, ¿qué hacemos? Yo estoy convencido que no va a ser la agricultura ecológica la que va a eliminar el hambre en el mundo y que es imprescindible que haya un desarrollo tecnológico y incrementos importantes de calidad y de productividad por la vía tecnológica. De todas maneras, hay un tema que a mí me parece inaceptable y es que el desarrollo de esta tecnología vaya a manos privadas a través de las patentes. Me parece gravísimo, además. Entonces, hay una cosa que yo no entiendo. Hay un organismo que se llama la FAO. ¿Por qué la FAO no tiene la exclusiva de desarrollo de alimentos y va, si quiere, subrogando en entidades privadas desarrollos, pero que al final la titularidad debía de ser una titularidad mundial? Pienso exactamente lo mismo en el terreno de las medicinas también, ¿no? Con respecto a las multinacionales, al principio toda esta tecnología se fue desarrollando en universidades y en pequeñas empresas, en muy pequeñas empresas. Estamos hablando de finales de la década de los 80 y comienzo de la década de los 90. Todavía no había nada en el mercado. ¿Qué pasó? Que a medida que se empezaron a exigir una serie de pruebas para ver si realmente se podían comer o no se podían comer, o si tenían problemas para la salud y para el medio ambiente, y esas pruebas se fueron haciendo cada vez más complejas, como he dicho antes, el coste de esas pruebas subió tremendamente, subió muchísimo. Al final de los años 90, las multinacionales protestaron mucho por el tipo de pruebas que cada vez se iban exigiendo cada vez más. La protesta duró 2 meses, que yo la pude ver en artículos de revista. Duró 2 meses y inmediatamente se dieron cuenta de que ellos tenían la sartén por el mango. Porque, claro, porque las universidades no disponen, por cada cultivo, no disponen de ese dinero para hacer las pruebas correspondientes. Que las pruebas hay que hacerlas, me parece muy bien, pero también habría que haberlas hecho con las semillas irradiadas, con las semillas que hemos desarrollado en los laboratorios, porque yo no he contado, pero muchos cultivos que se han comercializado de los normales han resultado tóxicos. Y una vez de que ya la gente se empezó a poner mala, entonces los tuvieron que retirar. Y de eso, por lo menos, yo tengo 4 referencias. ¿Se debieran de haber hecho? Sí, pero no se hicieron. Y el coste de esta tecnología es muy cara. El coste de la tecnología que viene, la edición de genomas, no, esa es muy barata. ¿Se deben hacer pruebas? A ver qué opina la sociedad. Así como si cogemos la mazorca de maíz y le hacemos un análisis, podemos saber si es transgénico o no. Si cogemos huevos, leche, carne de animales que han comido transgénicos, no vamos a encontrar absolutamente ningún rastro, porque lo han digerido. Lo mismo que si yo me como esa mazorca de maíz, la digiero perfectamente y a mí en un análisis de sangre no me detectan ningún alimento transgénico. ¿Me explico? Tenemos un sistema digestivo muy bueno y esos genes que les hemos metido, nuestro sistema digestivo los ha troceado perfectamente y han desaparecido. Lo mismo que les pasa a los animales. Lo han digerido perfectamente y ya no se ve. Esas 2 harinas de maíz que he puesto ahí el paquete, esas se compran en Eroski. Vamos, yo he hecho pasteles y bizcochos. El año pasado hicimos con unos alumnos de un colegio creo que fue de Beasain, hicimos en la Feria de Ciencias en Bilbao, hicimos talos con maíz de esas harinas transgénicas y con maíz no transgénico. Talos con chorizo, a ver si la gente los distinguía. Nada, perfectos. No, nada, no te deja.
Pues la polémica desde mi punto de vista es política, a pesar de lo que ha dicho el otro compañero. ¿Cómo fiabilidad? ¿Que sean mejores que los no ecológicos? Eso no está, eso ninguna. Los estudios que se han hecho, eso es otro tema. Porque nos lo han vendido como mucho mejor. Quería, si les parece bien, compartir algo que escribió Merche en su publicación. Leo los 2 últimos párrafos del epílogo de su trabajo. La película El corazón de Jenin describe cómo una familia palestina dona los órganos de su hijo de 12 años asesinado por soldados israelíes en noviembre de 2005 y con ello salva la vida de 8 niños, entre ellos la hija de una familia judía ultraortodoxa. Al principio, el padre del niño palestino es considerado traidor hasta que su comunidad ve la película. El director de la película declara que cuanta más gente de ambos lados se atreva a romper barreras y prejuicios, más cerca estaremos de una posible convivencia. Aunque no es el mismo caso, pensamos que hallar un modo sostenible en el que producir alimentos para todos los seres humanos es un objetivo por el que merece la pena de tratar de sumar esfuerzos. Sí, es así, es así. Gracias.